¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar allí aguardando el comienzo de un nuevo programa de Te invito un café, que lentamente se nos está convirtiendo en un espacio esperado. Al menos así nos muestra el interés de la gente en la semana, inclusive ofreciendo algunos nombres como para que nosotros podamos entrevistar y que, bueno, eso significa mucho para nosotros porque nos ayudan por ahí a prestar atención fundamentalmente a personas que hacen algo por el resto de la sociedad y que por ahí uno no lo advierte, ¿no? Porque son tantas las personas que colaboran para un mundo mejor, para una sociedad mejor, así que hoy nosotros tuvimos la posibilidad y vamos a tener la posibilidad aquí en el programa de compartir un diálogo con alguien que nos parece muy interesante porque ese es el propósito, ¿no? Que vaya quedando para los demás cosas, elementos importantes como para ir impulsando la vida de uno mismo. Y siempre nos reflejamos en el otro, ¿no? Ver cómo lo hace, cómo hacen para tener una trayectoria, cómo hacen para ayudar, para fortalecer. Y bueno, hoy invitamos a alguien, ya les voy a contar. Pero antes quiero compartir una frase, como siempre lo hacemos en el programa, donde siempre me gustó esta frase. Cuesta un montón. Un buen líder no manda. Un buen líder enseña, inspira y muestra el camino correcto. ¿Cómo cuesta eso? Todos creemos que ser un buen líder es andar a los gritos, alineando la tropa y no. Y sociedades de trabajo, sociedades en general tienen normalmente personas que van apuntalando el camino, liderazgos. Y es por eso que hoy invitamos a Liliana Miño, jefa de la Comisaría del Menor. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas noches, Eduardo. Gracias por venir. Gracias por la invitación y por considerarme y muy lindas palabras para mí. Bueno, ¿cuál es el rango policial? Que tengo es comisario. Comisario. Sí. ¿Cómo costaba ver una comisario hace un tiempo atrás, ¿no? La verdad que es toda una generación policial nueva, ¿no? Sí, sí. Los tiempos, como sabemos, han cambiado, se han modificado. Y bueno, y afortunadamente la mujer, como ya se habla en otras charlas, hoy en día tiene su lugar en distintos tipos de labores. ¿Cuántos años hace que estás en la Fuerza, Liliana? 19 años. 19 años. 19 años de servicio. Una porción importante de tu vida. Sí, 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 sí. Bueno, te puedo tutear, ¿no? Sí, no hay adelante. problema. Bueno, ¿y en la Comisaría del Menor hace cuánto tiempo? Desde el 2012 cumplí el rol, digamos, de segunda jefa. Actualmente soy la jefa de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de acá de Concordia. Y gracias, bueno, que han depositado la confianza también los superiores míos en el tema de ponerme en esas funciones. Seguro. Específicas. Bueno, uno, digamos, para que estés acá sentado con nosotros, más allá de la sugerencia, por supuesto, de la gente y demás, has recibido algunos reconocimientos sociales importantes, pero digo, tu historia laboral es también muy evidente, googleando un poco tus actividades, tus trabajos, has estado en casos importantes, tomando decisiones importantes, que no vale la pena resaltarlos, pero sí es bueno, digamos, como disparador en función de la frase que nosotros teníamos, porque ser jefe de una comisaría entiendo que hay que tomar responsabilidades importantes, pero quiero entrar por este lado. Digamos, antes las mujeres en la policía tenían un rol administrativo, en la oficina. Por ahí entraste en una generación donde has estado en operativos importantes y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, afortunadamente he trabajado también como jefe o oficial de servicio en otras dependencias, como comisaría cuarta, comisaría tercera, jefatura, y nos han tocado procedimientos que ya sabemos que son de diferentes índoles e importantes. Donde pones en riesgo tu vida. Exacto, sí. ¿Te preparaste para eso? Eduardo, yo y el resto del personal. Obviamente. ¿No es cierto? Porque ahora agradecemos que es mi persona que estamos dialogando. Se sobreentiende, en función de lo que charlamos acá, se extiende para el resto porque sabemos que muchas veces cuando nosotros descansamos, ustedes están resolviendo un conflicto muy grave con personas peligrosas, ¿es así? Sí, 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 exactamente. ¿Te preparaste para eso, Liliana? ¿Te preparaste cuando dijiste, quiero ser policía? ¿Pensabas que ibas a estar en esta función en particular? Y no.
No, porque como estuvimos hablando hace minutos, las generaciones van cambiando, la problemática es distinta. A veces tenemos situaciones en que la gente confía en nosotros, que agradecemos profundamente, y en otras que les cuesta un poquito, que generalmente cuando intervenimos en algún tipo de conflicto familiar o en la vía pública, nos identificamos como personal de la Comisaría del Menor, tanto yo como el resto del personal, y por ahí la confianza que afortunadamente generamos es muy buena. Es muy buena. Eso significa que hay un trabajo hecho que caló en la gente, ¿no? Gracias. Seguro. Cuando te postulaste para ser policía, ¿qué pensabas? ¿Que ibas a estar en una oficina? ¿Que ibas? ¿Cómo era? Sí, o sea, por ahí uno no piensa más allá, ¿no es cierto?, en lo profundo. A veces yo misma, incluso ahora digo, pero mirá, soy comisario. Que en su época es cierto, uno decía una jerarquía alta de oficial jefe, porque nuestra jerarquía se divide en oficiales subalterno, oficial jefe y oficial jefe superior. Y por ahí cuesta un poquito, porque como todos, para el tema de puntuaciones nos van ubicando, y la competencia es en general, ¿no? Está dividida, por supuesto, como generalmente en todo tipo de trabajo, mujeres por un lado, hombres por otro. El cupo es exactamente el mismo y entramos todos, digamos, para las ubicaciones. Ingresaste en el 98. En el 98. Se puso compleja la sociedad, digo, en función de cuando entraste. Cuando entraste teníamos una sociedad con un nivel de violencia X y hoy entiendo que la situación es diferente, ¿no? Sí. La situación se muestra, digamos, en la estadística que nosotros manejamos mensualmente, pero también por ahí yo lo veo desde este punto de vista. A veces decimos, pero la parte delictiva es elevada, pero a veces, al menos lo que manejamos nosotros, yo lo veo desde otro punto de vista. Mi criterio es el tema de que la gente se anima, que a veces eso es lo que cuesta, porque a veces se encuentra la decepción en el sentido de que lo primero, bueno, hablo del trabajo mío, ¿no es cierto?, en la Comisaría del Menor, se cuestiona o se cree, no, ¿para qué voy a denunciar si no van a hacer nada? O es menor. Y yo a veces le digo a la gente, por ahí es bueno dialogar un poquito más del tema de, bueno, te atiendo y ahí se terminó la función nuestra. ¿Por qué? Porque se desconocen distintos puntos que son importantísimos. La justicia hace, se observa, se ve la diferencia. Y no es que porque sea menor no pasa nada. El menor, de acuerdo a la parte delictiva, ni a la edad que tiene, se califica imputable e inimputable. Los antecedentes no existen, pero sí no somos ajenos a lo que está sucediendo y si es continuo. Una medida se aplica, se toma, entonces no es que queda todo en la nada. Por eso nosotros a veces los orientamos, porque dicen, sí, no hacen nada. El tema es que la gente a veces no se anima. Es a veces un grupito que afecta al mismo menor y dicen, no, ¿para qué? ¿En qué sentido? Seguro. Por eso es importante la información que tienen que recibir. Ahora, ¿sentís, en función de lo que estás diciendo, Liliana, que hay un poco de injusticia en eso de la policía no hace nada, yo no voy a denunciar porque nadie hace nada? ¿Por ahí nos queda cómodo como sociedad, digo? Porque en función de lo que nos está diciendo, parece que se hace mucho, digamos. Sí. Es que vuelvo a repetir, a veces la creencia de cada uno. Por eso es importantísima la información. Nosotros generalmente decimos, no somos profesionales en el aspecto, digamos, psicológico, psicopedagogo, pero lo que podemos brindar, lo brindamos. Seguro. En el horario que fuere. No importa si estamos de servicio o no estamos de servicio. Nosotros somos policía las 24 horas. ¿Y lo hacen? ¿Te ha tocado resolver situaciones fuera de tu horario habitual, digamos? Sí. Y valoro muchísimo eso porque no estamos solos, porque solo, como decimos siempre, solo ninguna institución o ningún organismo llega a nada. Siempre actuando en red y en conjunto. Sí o sí necesitamos uno del otro. Y sí, lo veo incluso en horas que por ahí dijere cualquiera, no trabaja nadie. Trabajamos nosotros y trabajan otros organismos, a la par. Seguro. A la par. Sin hacer una diferencia, digamos, que sirva como para que alguien pueda interpretar que estoy generando un disvalor con lo que estoy diciendo. Muy por el contrario. Solamente estoy resaltando un poco el valor de esa comisaría del menor, porque justamente hoy, al menos nosotros en la pantalla,
nos causa mucho impacto el tema de los chicos menores y los delitos. Un poco por lo que estamos hablando, ¿no? Por la creencia de la gente que nadie hace nada, por la inimputabilidad de muchos de los chicos que cometen delitos. Y a ustedes les toca lidiar con todo eso. ¿Sienten que por ahí están en una comisaría con mucha presión, que hay que ser quirúrgico y muy preciso en las decisiones que se toman? Sí, o sea, todo tipo de determinación en cuanto al destino de un menor como autor de un delito, de un supuesto delito, todo es supuesto hasta que se comprueba. Por supuesto. Nosotros lo hacemos bajo los lineamientos legales. Es decir, pero son muy finitos en muchos casos. Sí, pero tenemos la comunicación directa con el juzgado de familia, claro, con la parte de competencia nuestra. Entonces, se comunica el hecho, se bajan los lineamientos y trabajamos tranquilos. Porque una en función del deber y otra que es todo legal. Así que... y ahora te llevo al otro plano. Sí. Vos lo ves al chico que pudo haber cometido un delito, que por supuesto es presunto, ¿no? Y demás. Lo ves, le ves el rostro, ves a los familiares. ¿Te importa esa parte humana, digamos, de un chico que está involucrado en hechos que no son correctos, que en realidad a uno les gustaría que vayan por otro camino? ¿Te importa esa faz, esa parte humana, digamos? Sí. Incluso más allá que nosotros lo hacemos, digamos, por exclusivo, porque consideramos que se debe, también la parte de juzgado de familia a veces nos dice orientalo, háblenlo, explíquenle, que ellos vean la diferencia de lo que ocurrió con lo que está bien y con lo que está mal. Después dialogamos con los padres. Pero lo que sí destaco, porque esto es todo por supuesto real lo que estamos hablando, de que también tenemos oportunidad en que los padres se cierran y no aceptan. Y eso es lo peor, no para nosotros, porque vuelvo a repetir, trabajamos en el marco de la ley, así que trabajamos tranquilos, sino para el chico que es el que necesita la ayuda, la contención, la ayuda permanente del grupo familiar. Una buena intervención de ustedes puede orientar a un chico, a una familia, digamos, a quitarlo de ese camino del delito, digamos. Es difícil, Eduardo, es difícil. No voy a decir algo que no es porque se ayuda, pero la ayuda no termina ahí, sino que continúa. A veces el contacto nosotros lo seguimos teniendo, incluso nosotros mismos le preguntamos, ¿quieren que pasemos por su domicilio, que preguntemos cómo está, cómo evolucionó, cómo no? O vengan hasta acá, las puertas están abiertas. Pero ¿qué pasa? No tengo algo concreto para decir, sí, estamos contentos porque todo se necesita ayuda extra, por decirlo así, de otros profesionales, cuando la temática es difícil. Un policía en esa comisaría tiene que cumplir ciertos requisitos, digamos, en función de tener cierta preparación, o todo funcionario está preparado como para estar, digamos, ahí en la comisaría, donde se atienden a menores. Sí. O sea, se sobreentiende que todo funcionario, sea femenino o masculino, tiene la capacidad ya desde la parte, digamos, educativa que recibimos, como para trabajar en distintas áreas. Porque nosotros, así que a veces se interpreta o se piensa que trabajamos de la puerta hacia adentro, es todo lo contrario. El rol es exactamente el mismo que cualquier otra dependencia policial de la jefatura. A excepción de que por ahí más específico cuando se trata de niños víctimas. O sea, no hay una preparación previa. Se supone que es la preparación que tienen como policía. Exacto. Lo que sí, Eduardo, participamos de charlas, de cursos que generalmente se vienen dando tanto acá como en Paraná. Claro, a eso me refiero. Sí. Porque, a ver, yo me imagino el grupo de infantería ocupándose momentáneamente de la comisaría del menor, digo, hombres preparados para otras cosas, preparados para ir al choque, preparados para ir a disuadir una situación de violencia. No me los imagino, digamos, dialogando con un menor. Por eso, digamos, quería valorar por ahí la preparación pero bueno, existe, se preparan, se capacitan. Sí. Nosotros generalmente usamos entre nosotros en el grupo ahí de la comisaría la frasecita paz y amor, en el sentido de que lo manejamos con criterio, por supuesto, como siempre, ¿no? Y todos, no solo nosotros, todos, debe ser así, con el respeto, así se esté insultando de parte de la otra parte, con el respeto entonces merecemos lo mismo.
¿Crees que muchos chicos tienen un comportamiento como el que tienen, que terminan o cometiendo delitos, o cometiendo contravenciones, o rozando situaciones altamente complicadas, que hay un precedente familiar ahí, o que hay un detonante en la familia? ¿Lo perciben ustedes cuando van los papás o a buscarlos o a algo por el estilo? No hay nada preciso, lamentablemente. Las causas son múltiples. No podemos determinar en cantidad, se debe a este motivo, a este, porque a veces a la misma familia se le escapa de sí el conocer qué actitud tiene ese hijo. Por eso, digamos, la parte de, por decirlo así, de darles un consejo, digamos, mínimamente, que lo acompañen, que lo ayuden, que sepan en qué ambiente se maneja, con quiénes se manejan. ¿Les interesa lo que ustedes le dicen? O sea, algunos papás se preocupan, otros se ven completamente sorprendidos y nos ayudan porque nos ayudan a nosotros. Sí, sí, sí. Hemos recuperado elementos, por ejemplo, que el chico se adueña inapropiadamente, que los padres desconocían por completo y se comprometen y llevan los elementos de la comisaría. Hay gente que se preocupa, se esmera. A veces la respuesta nosotros no se la podemos dar inmediatamente en el sentido de que a veces la causa es por otro tipo de circunstancia, como por ejemplo el tema de adicción, que ahí es donde debe haber voluntad por parte de la persona. Seguro. Y en ese sentido, ¿crees que el tema de las drogas es un plus negativo a todo esto, digamos? Sí. ¿Ustedes lo ven en los chicos? Sí. ¿En qué porcentaje más o menos? ¿Aparecen chicos que no se drogan y que cometen delitos, por ejemplo? Sí, por eso dije distintas causas. Hay distintas causas. A veces lo relacionamos con la pobreza, en otras circunstancias vemos que se le brinda todo, que la familia se preocupa, se esmera y ocurren casos así. Son fortuitos, pero ocurren. Entonces no hay no hay una causa, como ya lo dijimos, fundamental y específica. ¿Cuál fue el chico más chico que les tocó a ustedes ocuparse? Más chiquito, digamos, como para tener una idea de quiénes se ocupan ustedes. Ya sabemos que la edad más o menos es hasta los 15, 16 años, hasta los 18. ¿En relación a la parte delictiva? En relación a la parte delictiva, así que ustedes hayan visto un chiquito involucrado en un hecho donde hubo voluntad del chiquito, más allá, por supuesto, de su falta de capacidad frente a la justicia y demás, pero que el chico, digamos, haya cometido un hecho. Digamos. Claro. Y las distintas edades que se manejan, pero sí en el tema de menor, lo más chico, 11 años. 11 años. Acompañado por un mayor. ¿Se los utilizan a los chiquitos? Sí. Para cometer delitos. Sí. ¿Qué problema es? Exacto. Y cuando volvés a tu casa, Lili, ¿sentís que el trabajo estuvo realizado? ¿Sentís que falta mucho por hacer? ¿Qué pensás cuando volvés a tu casa? Después de un día de estos, por ejemplo. Sí, es satisfacción en el sentido de que tanto yo como el resto nos preocupamos. Como dije recién, tratamos de brindar lo que se puede, lo que está a nuestro alcance. Porque ustedes son un eslabón, no son la solución. Exactamente. Hay veces que uno se siente por ahí tocado, frustrado en el sentido de que decimos, ¿a qué llegamos? Que esta mamá vino tantas veces acá, ¿qué solución le brindamos? Que continúa esto. Y entonces ahí nos empezamos a comunicar con los distintos organismos, a ver qué se puede hacer. Porque se les brinda ayuda de todo tipo. Pero siempre está el propósito presente de seguir mejorando y de seguir ayudando a que algo pueda cambiar un poquito, al menos. Y esos problemas de la vida cotidiana del trabajo, ¿cómo haces para no llevarlo a casa? ¿O es importante llevarlo a casa como ejemplo de lo que no se debe hacer? Y lo que pasa que, todo sirve en el sentido de que no es que yo llego a mi casa y me desligo y me desprendo y no existe más la comisaría. Porque incluso cuando nosotros estábamos de Franco, que a la gente le brindamos nuestros celulares hasta particulares, yo, el segundo jefe de comisaría, el personal de la comisaría, generalmente nos manejamos con lo propio. Entonces recibimos llamados.
y bueno, lo que podamos hacer lo hacemos. O sea, te llevas a la comisaría a casa. Y lo que pasa que no solo yo, Ujú. el resto hace igual. Hablo de la comisaría menor, ¿no es cierto? Seguro. ¿Y tenés hijos? Sí, sí, sí. ¿Y tenés miedo por la sociedad que atravesamos, para evitar que, digo, por todo lo que ves, te toca ver situaciones muy complicadas? Y es como dijiste hace un ratito, Eduardo, sirve en el sentido también para orientarlos y explicarles. No con ejemplo específico, porque yo no puedo tampoco de mi trabajo volcar o noticiar a alguien de lo que sucede allá. Pero sí les comento a mis hijos, por ejemplo, muy vagamente, qué es lo que no deben hacer y cómo se complica. Y cómo a veces, lamentablemente, nosotros... Bueno, yo trabajé en la comisaría del menor en mis inicios en el año 2000. Y por supuesto, esos menores hoy en día son mayores. Sí, sí. A veces lo vemos, lamentablemente siguen en el ambiente delictivo algunos y con ciertas complicaciones que, desgraciadamente, hace las sustancias tóxicas y que son visibles. ¿Y otros que se hayan rescatado y, Sí. y que ustedes, o la intervención de ustedes les haya servido? ¿Conocen de esos casos? No sé si la intervención nuestra, Eduardo, porque vuelvo a lo mismo, ¿viste? Es todo en un conjunto. Ojalá nosotros pudiésemos lograr, sino que logramos nosotros y el resto de los organismos que nos ayudan. O al revés, los organismos nos piden a nosotros colaboración, entonces siempre trabajamos así. Sí, sí. Y se ve buen fruto. Hemos visto chicos, adultos hoy, que sí, han elegido el buen camino. Ah, sí. Es una buena noticia eso para el trabajo que hacen. Sí, sí. ¿Pensabas cuando eras adolescente, cuando estudiabas el secundario, que ibas a ser policía? Y ya acá entro en un ámbito de, bueno, este liderazgo, ¿cómo se logra, digamos? ¿Cómo se construye? ¿Lo pensabas? No. ¿Cómo era tu adolescencia, por ejemplo? Para nada. Y yo, por ahí uno tiene una personalidad ni hablar, ¿no? Yo me considero demasiado, por ahí, tal vez por decirlo así, aburrida, así. No tan sociable. ¿Ah, sí? Sí. O sea, esa es la parte adolescente, no tan sociable, porque ahora mi trabajo es todo lo contrario. Por supuesto. Sí. Pero, ¿y cómo fue, digamos, esa adolescencia? ¿Solitaria? Sí, siempre respetando a los mayores, que por ahí yo también lo veo en la actualidad, que hemos disminuido un poquito en esos aspectos. ¿Un poquito? Sí, un poquito, un poquito bastante, ¿no? Pero bueno, no quiero afectar a nadie. Pero sí, siempre con respeto. Siempre con respeto. ¿Padres policías? Abuelo, un abuelo. Abuelo policía. Sí. ¿Y tu padre, por ejemplo? Nada que ver con No, la policía. nada que ver, nada que ver. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Empleados. Ajá. Mi mamá enfermera y mi papá chofer de colectivo. Ah, mirá vos. ¿Y vos por qué elegiste este camino? ¿Por tu abuelo? En realidad no fue tanto por mi abuelo, sino que porque cuando a veces a uno es como que se le tiene esa imagen y esa idea de decir me gusta, pero tampoco sabemos al 100% cómo es esa carrera. Pero siempre tenía la idea, cuando estaba terminando el secundario, de me gustaría. ¿Pero ser por una policía. cuestión laboral? No. Afortunadamente que por ahí es poco creíble cuando decimos, es la voluntad propia. Es la pasión por el Claro, trabajo. claro. ¿Pero te pasó a vos? ¿Te gustó? Yo considero que sí. Sí. Porque en ningún sentido la parte de cuánto se cobrará, cómo será. No, me gusta y bueno. Y ya las mujeres en esa época ya estaban en la policía, ya digamos, ocupaban un rol importante. Sí, la incorporación era un mínimo, en realidad, comparando el porcentaje con los varones, que hoy en día no se ve. Hoy en día no es tan igualitario, pero estamos mejor. Seguro. Y esa personalidad, digamos, de organizar, de estar al frente de una comisaría, porque estar al frente de una comisaría se sobreentiende que lo da el rango policial, pero muchas veces el éxito del trabajo depende de cómo uno encara las cosas, ¿no es cierto? Entonces quiero volver a la adolescencia, si había algo de eso, digamos, en tu manera de ser, de organizar, de armar, de proyectar. Puede ser, sí. Sí, puede ser en la parte tal cual organizativa. Pero es un aspecto difícil. Difícil por la responsabilidad que se tiene, por el personal que se maneja y generalmente
como hablamos hace un ratito, la parte de resolver el conflicto, porque eso debe ser inmediato. A veces no da tiempo de cuestiones de preguntar, seguro, sino que tiene que ser inmediato. Y bueno, se aplica, aprendemos, continuamente estamos aprendiendo, cometemos errores, que son muy útiles en el sentido de no volver a repetirlos. por supuesto. Sí, hace la experiencia. Exactamente, lo valoramos mucho y lo hablamos. Mi manera de trabajo, no sé si molestará o no, pero bueno, es reunir a todo el personal para unificar criterios y para saber de qué manera se debe atender a la gente, cómo se debe atender el teléfono, aunque parezca lo más insignificante. Bueno, pero el teléfono es el primer contacto con una situación sí, generalmente complicada, es el nexo. Entonces, y la inmediatez en el trabajo. Eso es lo fundamental. Es lo fundamental. Y como le digo siempre, Eduardo, que hablo de la comisaría del menor, nosotros trabajamos completamente en regla. Trabajamos con menores, que es delicado, pero siempre en el marco de la ley. Y se supone, ¿no? Se supone que todos deberían hacerlo. Ahora, es más difícil lidiar con los propios que con los problemas de los menores y demás. Digo porque a la hora de, digamos, toda cuestión organizativa es bastante complejo, ¿no es cierto? Sí. Digo, es difícil, puesto que decíamos en la frase, ¿no? Un buen líder no manda, no es que uno está todo el tiempo dando órdenes. Sí, Se sobreentiende que eso existe, pero eso crea mucho resentimiento. Digo, Exacto. ¿es difícil lidiar con personas en el mismo trabajo? Es complicado, es complicado. Ya sabemos que en todo tipo de área, cuando hay un grupo numeroso, digamos, los criterios no son iguales, la manera de trabajar es distinta, pero vuelvo a repetir, la orientación es la misma. Claro. Así que lo manejamos así. Y si tenemos que corregirnos, como yo también me ubico y les digo, todo aprendemos de todo. Y a mí no me va a pasar nada si alguien me corrige como me han corregido y es espectacular. Porque ese es el fin que tenemos. Y si yo le digo, si nosotros que trabajamos en esta comisaría estamos desunidos, ¿qué podemos pretender? ¿Qué se puede esperar de alguien que cree que la policía es un recibo de sueldos y que lo puede mejorar por ahí, que por lo menos puede tener un trabajo fijo? ¿Qué pasa con ese policía? Lo digo a partir de lo que nos contabas, que en realidad vos te apasionaste, te gustó, te sedujo un poco la fuerza. ¿Qué pensás de alguien que lo toma como una cuestión laboral nada más? Y si yo pienso en primer lugar que sería lamentable, porque el objetivo y el fin no es el mismo, y hay que poner, no sé si, que agradezco esa palabra pasión, pero hay que poner voluntad. Y yo siempre digo, que me perdonen, pero estamos para eso. Cada cual cumple sus funciones y se pretende que de la mejor manera que se pueda. Puede que el origen de la falta de voluntad esté ahí, digamos, que alguien haya entrado solo para cobrar un sueldo y por ahí no cumplía el rol. Exactamente, y los resultados no son buenos. Y para ser un buen policía, ¿de dónde sacaste el decálogo, ese decálogo natural? Digo, a ver, alguien puede decir, para ser un buen periodista, ¿qué hay que hacer? Entonces y a lo mejor no está en el manual. En el manual hay técnicas de trabajo y demás, pero después hay un plus, ¿no? Hay un plus que va con uno. Sí, agradezco las consideraciones, ni hablar, que son buenísimas. Es el propósito y la responsabilidad que se pone cada uno en la meta que tiene. Eso es personal. Exacto. ¿Y dónde nace eso? Y yo digo que en cada uno tiene que estar. No en pensar que es un recibo de sueldo. No, para nada. ¿Y qué le decís a una chica que en este momento está terminando el secundario y que mira con buenos ojos el uniforme, no por el uniforme mismo, sino por el rol social que ocupa un policía? ¿Qué le decís? Porque, ojo, están mirando con mucha atención, hay chicas, hay mamás que están mirando con mucha atención. ¿Qué le decís? Y particularmente que me encantaría. Han ido chicas, por ejemplo, a comisaría a preguntar por ahí qué es lo que se les recibe de examen. Por ahí estamos medio alejados nosotros, pero enseguida preguntamos para orientarlos en la parte física, intelectual. A mí me satisface y me da una alegría que le digo que pongan todo el empeño que se puede para poder lograrlo si es lo que realmente les gusta. Y después el tema del trabajo es algo cotidiano.
Y no crean que es un recibo de sueldo. la No, policía. no, para nada, para nada. Al menos uno la escucha y escucha frases lindas. Ujú. Y eso satisface. Bueno, te han reconocido en varias ocasiones por tu trabajo social, porque ese trabajo policial se convierte en una intervención social. ¿Te sentís satisfecha, contenta por eso? Sí, sí, sí. Como en representación de la Comisaría de Minoridad. Por supuesto. Sí. Porque el resto, que yo estoy satisfecha y como se los digo, los resultados se ven. Ujú. En el buen proceder los resultados se ven. La última de todas, porque se nos terminó el programa, las mamás, los papás de chicos en situaciones conflictivas tienen que confiar en la policía. Sí, sí. Yo agradezco porque me han invitado a reuniones de fortalecimiento que por ahí se desconoce. El desconocimiento hace por ahí que uno tome una figura de mala manera. Ujú. Entonces la información es lo fundamental. Hay gente que veía, claro, ay, pero por ahí la frase que a nosotros nos duele escuchar, no hacen nada, están sentados. Y cuando se los informa, cambia completamente el pensamiento que se tiene. Así que yo le diría que confíen, la que ya confía que siga confiando y que las puertas de la comisaría, como se sabe, están abiertas de toda la comisaría de Concordia, ¿no es cierto?, para brindar la información que se tenga o se consiga o averiguamos, pero no van a quedarse, digamos, sin ninguna respuesta. Qué importante. Bueno, comisario Liliana Miño, responsable de la Comisaría de Minoridad y de Violencia Familiar. La gente la conoce como Comisaría del Menor. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un buen líder, como verán, no manda, no anda ahí a los tirones para que las cosas se hagan, simplemente enseña, inspira y muestra el camino correcto. Señores, nos reencontramos dentro de 7 días. Muchísimas gracias.